Yo vivo cerca, unos 25 kilómetros de Bruselas, podría decirle ciudad, pero en verdad es una pequeñita ciudad llamada Otigny. 26 años hemos vivido en Ecuador, mi esposa es belga, mis hijas están estudiando en Francia. Mi intención es volver, mi intención era quedarme viviendo acá un buen tiempo. Y desde que este señor nos traicionó, anunció en octubre que quería ver a un expresidente preso, lo dijo en Perú. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Interrumpir mi vida aquí, dejar a mi familia y regresar para que me metan preso y demostrar que soy inocente. Le dicen, usted no está dando la cara. Sí, le estamos dando la cara. Y le estamos ganando todo, pero a nivel internacional, pues. Porque en Ecuador no hay justicia. El lawfare es el término moderno de una lamentable tradición latinoamericana, que tiene sus orígenes incluso en la colonia, que es la judicialización de la política. Entonces, cuando usted traslada el enfrentamiento político al plano judicial, lo que busca es destrozar a su adversario, pero no en una lid electoral, sino a través de la anulación del adversario mediante su condena en un sistema judicial sin que necesariamente eso implique prueba. Podríamos decir nosotros que es la intervención de la justicia o buscar que a través de mecanismos de la justicia se modifique el panorama político. La forma en la que han inoculado el odio desde los medios de comunicación impulsados por las autoridades del gobierno, efectivamente ha logrado generar en un buen sector de la ciudadanía esa sensación de que hay que odiar al distinto, hay que odiar al que le han etiquetado como correísta. Se lo agradecemos a lawfare. Eso tiene mucho que ver con ese asesinato a la reputación de políticos honestos. Bueno, obviamente lo que busca es eliminar al oponente político. Lo que no logran en las urnas quiere lograrlo a través de esta judicialización de la política y actúa a través de dos ejes, el eje mediático y el eje judicial propiamente. En el eje mediático se toma un caso de corrupción real o inventado, se lo generaliza, se lo exagera para que la gente crea que todo ha sido corrupción y uno está condenado en los titulares. Y con el poder mediático, más el poder político en el caso ecuatoriano, donde nos traicionaron, son las dos patas del lawfare. La pata mediática, que logra un consenso, manipula la información y hace aplaudir las cosas más canallescas hasta la gente más noble, y la parte judicial, donde jueces atemorizados, bajo presión política, presión mediática, que solo copian los titulares de la prensa. Bueno, en el Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no hemos perdido la esperanza. Entonces, los medios de comunicación son una pieza fundamental en la trama del lawfare, porque son esos medios los que hoy están reclamando sus privilegios. Y quien ose tocar sus privilegios, bueno, va a ser uno de los objetivos de la persecución. Entonces los medios son parte fundamental, clave, dentro de esta estrategia. Me han retirado todos los encargos del presidente de la República, por opinar, por criticar, por denunciar, por decir la verdad, por pedidos de Abdalá Bucaram, por pedido de Guillermo Lasso, por pedido de los grandes empresarios, por pedido de los opositores. Ese hambre atrasada que tenían las élites desplazadas del poder querían cobrarse lo antes posible. Le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿es adecentar la política entregar la Corporación Nacional de Electricidad a la familia Bucaram? ¿Es que acaso Abdalá Bucaram estuvo en la papeleta de Alianza País? Y ahí vimos cómo ese proceso tan acelerado para acabar con Jorge Glass tenía claramente una beta política. Sin duda, Jorge Glass era un trofeo que quisieron cobrar lo antes posible porque el haber estado desplazados del poder les dolía mucho. Su persecución, más allá de cualquier otra cosa, cumplía un carácter simbólico. Era un desprendimiento simbólico de la matriz correísta del nuevo proceso, por así decirlo. El hombre fuerte del correísmo en el gobierno de Moreno era conducido a prisión. Eso es un mensaje sumamente poderoso de cuál es el nuevo rumbo. ¿Cómo se llama el caso de corrupción por el cual está condenado Jorge Glass? ¿Cómo se llama? Odebrecht, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Odebrecht es la principal corrupta y corruptora. Odebrecht ni siquiera fue acusada.
¿Entienden lo que ha pasado? El gobierno pactó con Odebrecht para que sus funcionarios sin pruebas involucren a Jorge Glass, meterlo preso y robarle la vicepresidencia. No seamos ingenuos, ¿no? El caso Odebrecht contra Jorge Glass, montado sobre un testigo protegido que encontró un pendrive. Es decir, todos estos procesos, si tienen algo en común, es el ser forjados y ser absurdos, efectivamente. Ah, pero hubo un testimonio de un corrupto al cual le ofrece reducción de pena si involucra al otro. Eso no tiene ninguna validez. Así sea un testigo con credibilidad, el testimonio debe estar comprobado. Si no, cualquier falso testimonio te mete preso. Nada de eso hay en el caso de Jorge Glass. Todo es irregular. Por favor, por eso te digo, para que funcione la democracia, un Estado de Derecho, necesitamos formación e información. No puede ser que las barbaridades que ha publicado la prensa por su odio a mí, por su odio a Jorge Glass, sirvan como prueba contra Jorge Glass. Ya basta. ¿Dónde está un centavo mal habido de Jorge Glass? Están sacrificando a un inocente por el odio, por la patológica sed de venganza que tienen contra la Revolución Ciudadana. El lawfare, como le han denominado, realmente lo que procura es el exterminio del opositor, la erradicación política, la erradicación de la persona que el régimen considera opositor. Por eso desemboca en la utilización de la cárcel, porque acabas además con su honor, con su honra, destruyes a su familia, destruyes su capacidad de trabajar, destruyes absolutamente todo. Eso es lo que se busca. La finalidad última de esta persecución política denominada lawfare es encarcelar a ese opositor para anularlo definitivamente. Mire usted, aquí en nuestro país existen perseguidos políticos. Su crimen es el viejo crimen con el que siempre se ha acusado a los sectores de la izquierda, la subversión. Definitivamente los correístas están detrás de los desmanes. La semana pasada, si mal no recuerdo, estuvieron Correa, Pavón, Patiño y Hernández estuvieron en Venezuela recibiendo órdenes. ¿Por qué creen que asaltan la Contraloría? Pues, ¿por qué creen que cercan a la Fiscalía? Porque allí están las pruebas, pues. Porque allí están las pruebas de las trafacías. Y el momento en que la justicia les ponga la mano encima, sí, verdaderamente van a tener la sanción que merecen. Y se nos acusaba ¿de qué? De rebelión armada, de que habíamos apoyado, organizado, financiado una rebelión armada. A mí me amenazó la ministra del Interior por mi cuenta Twitter. A mí me dijo, espere, señora prefecta, se acabarán las manifestaciones e iremos por usted. Y después no pudieron sustentar esto. Y por lo tanto, el 24 de diciembre tuvieron que decir que no es cierto, que no tienen indicios para sostener rebelión armada y que por lo tanto reformulaban cargos. Y aún así, la Fiscalía protestó por esa decisión de la jueza, y amenazó a la jueza con enjuiciarle por prevaricato. Durante la investigación se encontró una serie de elementos que no solo contradicen la tesis del gobierno, sino que demostrarían si habría tratado de un autoatentado. Cuando fue el incendio, yo fungía como secretaria general, entonces yo le puedo dar fe de lo que se quemó. No sé si usted recuerda las imágenes de las noticias de una oficina de la cual explotaban llamas. Bueno, esa era mi oficina. Del reporte de bomberos que tuvimos, se entiende que la oficina de Secretaría General que yo ocupaba fue incendiada desde adentro. La protesta que evidentemente era legítima existió, pero esto no tiene nada que ver con el correísmo, con los indígenas. Esto fue un autosabotaje porque no se podía justificar con precisión toda la corrupción, la falta de transparencia y sobre todo el antitecnicismo que legalmente era improcedente. Moreno lo que hace sencillamente es volverse un instrumento de quien realmente gobierna la nación, que son los poderes de los banqueros que se han enriquecido estos años, de los sectores empresariales depredadores del país, que le cooptaron a Moreno cuando ganó la presidencia, e incluso antes, y que después simplemente le han inyectado la consigna de que tiene que desaparecer al correísmo como fenómeno político. En ese escenario, que esté Pavón, que esté Hernández, que esté cualquiera, a Moreno no le importa. Es decir, él prescinde de cualquier tipo de consideración porque esa es su personalidad. Moreno terminó siendo un instrumento clave en la trama diseñada para proscribir a la Revolución Ciudadana. No se entiende el lawfare al que asistimos hoy en el país sin ese caballo de Troya que representa Lenín Moreno. Fueron 4 años de persecución cainita a un proceso que le dio dignidad a nuestro país, ¿no? Los límites muy claros que no se pueden pasar si es que tu actitud es sincera de servicio a los demás. Por ejemplo, utilizar el odio
como instrumento político es gravísimo. En el país se ha inoculado mucho odio, en base del cuento además. El Servicio de Protección Presidencial detectó una cámara oculta en el despacho del presidente de la República. Se me informa que esta cámara fue instalada por el presidente Correa y que él le monitoreaba desde su teléfono celular. Han pasado límites que jamás debieron traspasarse y obviamente el lawfare, jugar ya con la reputación de la gente, con el honor, con su libertad. Pero incluso los que no están presos, ¿sabe lo que es que te pongan un juicio y tenés que gastar $20.000 un abogado? Y a la vez te prohíben enajenar tus bienes, no puedes vender tus carros y a la vez no te permiten encontrar un trabajo. Pero nunca subestimen las pasiones humanas. También es mucho odio acumulado y no porque les haya ido mal con nosotros. Por ejemplo, las utilidades empresariales se triplicaron con nosotros, sino sencillamente porque no nos pudieron someter y porque tuvieron que cumplir con sus deberes, como el pagar impuestos. Por ese motivo es por lo que fue tan atacado el gobierno de Rafael Correa, porque era un gobierno post-neoliberal, que puso en tela de juicio a la economía de libre mercado, que quiso acabar con pobreza y con desigualdad a costa de algo básico que ocurre en otros muchos países, que es quitar a los que más tienen para darle a los que menos tienen, pero en una manera de redistribución de los recursos. Entonces, a quienes siempre se habían privilegiado de manera pues reducida, minoritaria, de unos ciertos privilegios, es a quien eso les afectó y por lo que siempre atacaron a Rafael Correa. Buen riesgo ser candidato correísta porque la justicia va a poner los ojos sobre los que todavía o no están fugados o no están condenados, ¿no? O sea, ya cuando dice Jorge Glass ha sido corrupto, mételo preso. Correa ha sido corrupto, mételo en juicio. Pero ya Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Virgilio Hernández, Cristian González, y me cansaría de nombrar, y a la gente pues, gente ha de creer. Cuando ya un juicio, bueno, entonces sí, Correa hizo esto mal. 2 juicios, 3 juicios, sí. 30 juicios ya, ni Al Capone, más Pinochet, más el Chapo Guzmán juntos. Fernando Valda oficializó la denuncia en la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de peculado que habría cometido el expresidente Correa, entre otras personas. Lo acusa de haber utilizado recursos económicos públicos para secuestrarlo en Colombia. Acuérdate del secuestro de un pseudo opositor político que nadie conocía, que en verdad era un delincuente prófugo, ¿no? Y me involucra un policía al cual no conozco, que dice que lo llamé a ordenar un secuestro. Y cuando se le pide prueba, dice que botó el teléfono, no, que no tiene ninguna prueba. Pero en todo caso, la cooperación eficaz, para que sea eficaz, debe poder ser probada, sin pruebas, solo con el testimonio de un tipo que no conozco. A un expresidente de la República lo vinculan, le inician un juicio por secuestro y con prisión preventiva. ¿Te imaginas el horror que significa eso? Para que no pueda defender, para que no pueda regresar al país. El policía Chicaiza llega, no sabemos cómo, a Argentina. Solicita asilo en Argentina en pleno confinamiento, en plena pandemia. Imagínate la desesperación del sujeto. Y en 1 hora y 40 minutos de rueda de prensa, Chicaiza le dice al mundo, no solo al Ecuador, al mundo, que le obligaron a decir que el presidente Correa tenía conocimiento de esa supuesta operación. Le dice al mundo, además, que fue en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana, llevado por el fiscal general del Estado, a escondidas desde donde estaba detenido, sin autorización de la jueza, a que se reúna con el presidente del Consejo de Participación y que le dijeron, o le involucras a Correa o te vas 9 años a la cárcel, hijito. Estas son las palabras que repite el policía Chicaiza y que así fue como termina dando una cooperación eficaz, dando un testimonio anticipado que involucraba al expresidente Correa. Es así que por varias ocasiones nos sacaban de los centros de rehabilitación social clandestinamente con el fin de presionar que se involucre el economista Rafael Correa. La oferta de Fiscalía y a través del SPAD de darnos una nueva identidad y salida del país, reinserción laboral y económica, inclusive cargos públicos para nuestros familiares, que se me usó a través de Santiago Cuesta ante el Ministerio del Interior y la presión oficial del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, lo que les ha convenido para hacer daño a Romero, hacerle daño a Correa. Rafael Correa y yo fuimos acusados de una supuesta conspiración contra un individuo de apellido Valda, ocurrida en el año 2012 en Bogotá,
cuando yo apenas tenía una semana de haber sido nombrado como titular en la Secretaría de Inteligencia. En el show montado como juicio, mintieron bajo la figura de colaboración eficaz, violaron preceptos legales, afectaron nuestros derechos de legítima defensa y ejecutaron un escandaloso fraude procesal por el que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas los fiscales y jueces involucrados. El elemento más claro de la acreditación de la persecución política ha sido incluso la intervención de un ministro de gobierno, del presidente actual, Lenín Moreno, que se traslada a España, Santiago Cuesta, en menos de un mes y medio aproximadamente. Este hombre se pone en contacto, intenta ponerse en contacto con Pablo Romero, y ha sometido a un procedimiento de extradición para hacer la siguiente propuesta. Pablo Romero ahora mismo tiene una acusación penal que ha motivado un proceso de extradición. Le tenemos preparadas muchas más que pueden llegar en cualquier momento, acusaciones de enriquecimiento ilícito, pero la oferta es la siguiente, van a llover las acusaciones, cada una de estas acusaciones es un mínimo entre 4 y 6 años, pueden llegar 4 acusaciones fácilmente. Esto se arregla muy sencillamente, lo único que tiene que hacer el señor Pablo Romero es una colaboración judicial, que a preguntas de este abogado en qué consiste esa colaboración judicial, lo que se dice es, bueno, consiste en delatar. En delatar a quien le haya dado las órdenes de secuestrar. Él ofrece una sentencia de 3 meses de prisión máxima que nunca se cumpliría, que no llevaría aparejado el ingreso en prisión, pero claro, siempre y cuando se acuste, se delate, use el término que utiliza, al presidente Correa. Te acusa Rafael Correa, bueno, te acusa el abogado de Pablo Romero de haber ido a intentar convencer a Pablo Romero. La defensa de Pablo Romero en España fue quien me informó que una persona del gobierno ecuatoriano quiso hablar con Pablo. Recuérdenos el nombre de esa persona. Santiago Cuesta. Coincidió... Vamos a puntualizaciones antes. ¿Fuiste a España? Sí, como ciudadano, como abogado, para aconsejarlo al abogado de él. El señor Romero tiene en camino 5, 6, 7 acusaciones adicionales. Una colección. Claro. Si el señor se vuelve delator, no le propuse que sea delator, si el señor se vuelve delator del señor Correa... O sea, evidentemente propusiste que el señor se vuelva delator. No, le estoy comentando nada más. Si el señor se vuelve delator, podría obtener, dependiendo de la delación que efectúe y sea calificada por el señor fiscal, no por mí, por el señor fiscal, justicia independiente. Avanza la investigación sobre supuestos aportes irregulares a las campañas electorales del correísmo en el caso denominado Arroz Verde. La contundencia de los documentos revelados por el portal Mil Hojas motivó de inmediato la acción fiscal en los primeros días de mayo, y el caso Arroz Verde acorraló a Laura Terán y Pamela Martínez, ex asesoras de Rafael Correa. Creo que el caso Arroz Verde, ahora sobornos 2012-2016, demuestra, incluso hasta en su caracterización, primero tiene un nombre, luego tiene otro, en el tiempo. Nos interesan las elecciones, pero no la de Moreno, o sea, lo cortan aquí para que se investigue solo este periodo. Está muy dibujado, todo para perseguir a ciertas autoridades y ponerlas en la picota. Para mí no hay una prueba fehaciente que él es responsable de. Creo que lo máximo que le han dicho, creo que es $6.000 que recibió de ese fondo de sobornos, le llaman, antes llamaban Arroz Verde, ¿no? Que le dieron $6.000. ¿No? Bueno, pues eso es absurdo, ¿no? Decir que un presidente recibió $6.000 y que por eso él tiene una responsabilidad penal. Claro, la intención de eso es decir, es que él armó todo ese aparato. Pero ¿dónde están las pruebas de que él se benefició de eso? El Fondo Solidario, yo incluso ya le adelanté a la fiscal, le dije, yo lo voy a presentar completamente separado, porque el Fondo Solidario como tal, yo no le encuentro un piso jurídico que a mí me haga detectar, ni criminológico que me haga detectar como una actividad ilegal. Eso ya le corresponderá a la fiscal. Pero para mí no lo veo como tal, porque era un grupo de personas allegados al presidente que entregaban dinero y bueno, es como, decíamos como asistentes, como que entre las dos nos vamos a poner, cada mes vamos a poner esto y ese va a ser nuestro fondo. Pero yo entiendo que el fondo tenía una orientación netamente humanitaria. Eso a mí me quedó claro porque me lo dijo Pamela Martínez, me lo dijo Laura Terán, que ella era la que hacía los registros, me lo dijo María de los Ángeles Duarte, y todas las personas que se concentraron conmigo me han dicho que el fondo, o sea, por eso yo digo, el fondo para mí
Personalmente y criminológicamente analizándolo, yo no veo que tenga un piso delictivo como tal, porque yo creo que todas las personas tenemos derecho de hacernos un fondo solidario, no sé. Ahora que ya la fiscal decida que eso es delito por esto y por aquello, ya yo no sé. Para que vean cómo es esta persecución política, porque esto es totalmente político. Sí, bueno, todos me han dicho lo mismo. Sí, pues. Bueno, en realidad un poco sí, cuando vi la orden fiscal veo que la redacción no es la más adecuada, porque vuelvo y repito, me ponen en una posición como que yo debo omitir. Espero que no se dejen someter a presiones. No, doctor, créame. Ojalá que me equivoque. No, hasta el día de hoy nadie ha podido hacer eso. Cohecho, el delito por el que serían llamados a juicio los procesados en el caso Sobornos podría terminar con el futuro político de los exfuncionarios y funcionarios juzgados. Además, es un delito que puede ser juzgado en ausencia e impedir el retorno de los prófugos a Ecuador por siempre. El cohecho, el peculado, son delitos que la Constitución del 2008 establecía que eran imprescriptibles. Realmente esa es la única razón. Pero de esa razón devienen un sinnúmero de absurdos jurídicos, de absurdos procesales. El cohecho se tiene que demostrar. Tenían que demostrar cuáles fueron los contratos, cuáles fueron las empresas, cuáles fueron los funcionarios. Eso jamás se hizo. La prueba madre en ese caso es un cuaderno escrito a mano, muchos años después, con cifras, por una delatora premiada, en donde en el cuaderno de puño y letra ella dice, le di a fulano de tal cantidad de dinero, le di a otra persona otra cantidad de dinero, y ese cuaderno fue fabricado años después de la fecha en la que ella dice haberlo escrito. Se filtran unos mails, un correo electrónico, donde el juez, o uno de los jueces, el juez León, que era el ponente de la causa, se enviaba mails con una secretaria de la Fiscalía en el cual se establecía cuál iba a ser la sentencia. El momento procesal en que vivíamos requería imparcialidad y objetividad. No requería que la Fiscalía le esté dando órdenes al tribunal que iba a sentenciarnos. Se ha dicho en la sentencia que existía crimen organizado en el modo de actuar. No puede tratarse como criminalidad organizada una estructura de poder que llega a instaurarse como poder por procedimientos legalmente establecidos. Se ha forzado el hecho de los cargos políticos y gubernamentales que poseían cada uno de los acusados en la parte que les correspondía, porque hay otros que no tenían cargos, eran proveedores, clientes, según se ha establecido en el proceso. Se ha forzado una realidad que no se ha podido justificar, y es el hecho de que hayan creado una estructura criminal. Si había una organización criminal dedicada a los sobornos, cuya cabeza era el presidente de la República, el vicepresidente no se iba a dar cuenta. Y el vicepresidente, hasta el 2013, fue Lenín Moreno Garcés. Esto es una gran farsa. En principio, la Interpol, que es un organismo internacional que busca llevar a cabo la detención de criminales más allá de las fronteras de los países, en el caso concreto del Ecuador ya lleva 4 alarmas rojas o notificaciones rojas que ha desacreditado y que ha rechazado. Lo que le está diciendo al Ecuador es, oye, están ustedes violando los tratados y los convenios de derechos humanos más importantes y al mismo tiempo están incurriendo en persecución política. Es que realmente son argumentos burdos, ¿no? Risibles además, patéticos, ridículos. Estamos hablando de una sentencia, por ejemplo, que se expide por influjo psíquico al autor supuestamente de un delito, por influjo psíquico. Es que esto no merece ni siquiera un menor análisis, ¿no? Por respeto a nuestra inteligencia, no deberíamos tener que perder mucho tiempo en el análisis de esa sentencia. Esto es un vulgar montaje. Los cuadernos de Pamela Martínez que se escriben en tiempo récord en un avión, es decir, son cosas tan burdas, tan groseras. Lo que están diciendo es que Correa y Glass influenciaban psíquicamente ¿en quién? En los funcionarios que estaban abajo, y por esa influencia esos funcionarios pedían plata. Eso es lo que están diciendo. Así de absurda es la construcción jurídica de la sentencia de los jueces en el caso Sobornos. ¿Cómo no pudimos dimensionar que lo que estaba pasando en Brasil iba a pasar a Argentina y que de Argentina iba a pasar a Ecuador y que ahora está en Bolivia? Entonces creo que ahí nosotros pecamos de ingenuidad. Evidentemente el lawfare sigue en su pleno apogeo. Me preocupa y no puedo no pensar que es lawfare porque si fue un error es más grave todavía. ¿Y cómo se concatena esto? Bueno,
El lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, es además la articulación con los medios de comunicación. Lula, de 72 años, fue condenado en enero por un tribunal de apelación por corrupción pasiva y lavado de dinero. Eu estou aqui para dizer para vocês, a verdade vencerá. Custa o que custar. Demore quanto tempo demorar. Mas o povo brasileiro vai saber a verdade. E saberá que essas pessoas que me acusaram não têm caráter. Utilizaram da justiça para fazer política. Yo creo que nos han retrasado décadas a nivel institucional, a nivel democrático, a nivel cultural, de cultura política, cultura democrática, a nivel político. Devaluaron la política, ¿no? La palabra, o sea, destruyó la democracia. Entendamos que democracia no es dar una patente de corso, un cheque en blanco al que fue electo para que haga lo que le da gana. Es que cumple el programa que ofreció en campaña, por el que se votó en las urnas. Desde que votó a la basura ese programa, Moreno rompió la democracia, devaluó la política, ha devaluado la palabra presidencial. Nos ha destruido nuestra cultura democrática. El lawfare está carcomiendo la calidad de nuestras democracias, el propio tejido democrático. Es el asesinato mismo de la democracia. ¿Yo qué voy a criticar a un hombre Moreno? Pues no ha hecho nada, pues sus 2 canchas sintéticas, o sea, las voy a criticar. Pero cuando tiene 90.000 millones de dólares de inversión, seguramente va a tener una escuela mal construida, seguramente un presupuesto mal hecho que empezó costando 100 la hora y costó 300, seguramente un carretero que tal vez se sobredimensionó y no pasan muchos carros, pero por cada obra de esas están las hidroeléctricas, los puertos, los aeropuertos, los otros carreteros, las escuelas del milenio, las nuevas universidades, las UPC, la unidad de vigilancia comunitaria, los hospitales, los centros de salud, cosas espectaculares, el EQ 911, todo el tendido eléctrico. Entonces, por supuesto que siempre hay que pedir disculpas por lo que se ha hecho mal, ¿no? Pero es imposible que no se cometan errores. Por supuesto que soy responsable político de esas cosas, pero atento. Cuidado, nos roban la moral y le damos la razón a los que nunca la han tenido. Porque lo que esa gente busca es el error en su mediocridad, ellos que nunca han hecho nada, para tratar de deslegitimar un proceso que cambió la historia del país. Al final del día, Correa le está pasando lo que a Perón. Perón decía que sus enemigos iban a hacer todo para que él vuelva. Correa podría decir exactamente lo mismo. Ellos están haciendo todo. Correa puede quedarse en Bélgica con Twitter y el resto de los muchachos están haciendo todo tan mal que la gente va a creer que vuelva a Correa, porque dentro de todo lo que se está haciendo mal, lo anterior va a volver a parecer refulgente frente al escenario que se vive actualmente, que realmente es un escenario que más allá de cualquier cosa no parece que tuviera un control. Parece que cada quien apunta para lo suyo y que hay pequeños micropoderes que se reparten parcelas del Estado. Un Ecuador que yo me acuerdo mucho de los 90 en todo caso, no es nada que no haya vivido antes. Pero ya hemos encontrado otra vez el país destrozado, no tenía que suceder. Lo hicieron, la historia sabrá establecer la responsabilidad. Pero no es momento de llorar sobre la leche derramada, sino ver hacia el futuro. Ya vimos, ya alguna vez tuvimos un país destrozado después de la crisis del 99 y pudimos salir adelante todos juntos. Saldremos nuevamente adelante. Pudimos cometer cualquier error, salvo uno. Jamás nos equivocamos de lado. Siempre estuvimos con la patria, siempre estuvimos con la grande mayoría, siempre estuvimos con la verdad, siempre con la justicia.